Recién uno de ustedes me entregó una invitación para una universidad muy lejana, la Universidad del Nordeste, allá por el sur del continente, y el que me lo entregaba no sabía que fue mi primera experiencia universitaria en esa universidad. Allá por el año 66-67 empecé a ser profesor en una pequeña universidad y en el nordeste de Argentina, entre Paraguay y Uruguay, muy pequeña, y ahí dicté mis primeras clases. Muy bien, hoy seguimos entonces en y describiendo las categorías fundamentales de un marco teórico meta-lenguaje. De paso, te estaba buscando, no te encontraba, Gabriel, haré algunas referencias, más que todo en el seminario, una muy buena, ha salido la tesis doctoral que ya se está terminando sobre el pensamiento maya, ya me haré una referencia después. También el pensamiento maya, como dice Gabriel, tiene un núcleo duro de la sabiduría y hay que ver cuáles son para después entonces poder describir toda la cosmovisión de un pueblo, pero a un nivel mítico que supone una racionalidad. En este caso queremos clarificar categorías estrictamente filosóficas que pueden haber surgido desde un mundo también mítico, que se van decantando y se van, si usted me permite, secularizando y se transforman en filosofía. Pero este fenómeno nunca termina del todo, porque el pensamiento griego, por ejemplo, a veces tomamos como filosófico estos que son todavía claramente míticos y pasan por filosóficos. Y aún en el pensamiento moderno, he dicho, Kant mismo supone, no sé, o pretende demostrar la inmortalidad del alma, lo cual es un elemento todavía mítico que pasa por secularizado y no ha sido secularizado, sino que es un elemento mítico que sin embargo los filósofos han acertado un tanto así rápidamente. La categoría de hoy es más compleja que las anteriores y es casi la más compleja de todas. Al decir, me faltaba agua, pero ahora tengo un depósito. ¿Para usted? Para mí. No, dame chiquito. Está muy grande. Gracias. Llévalo, si alguien tiene más sed, por si acaso. Repaso. Dijimos, la primera categoría era el cara a cara. Una categoría extraña, novedosa, pero que creo que es la del punto de partida. Sujeto. Fuimos dejados en el mundo y nos abrimos a la realidad, mundo, totalidad, segunda categoría. El mundo está poblado de cosas. Y la vez pasada, cuando hablé de cosas, Juan José, que todavía no ha llegado, dijo, bueno, cosas para el pensamiento moderno, pero para el pensamiento originario muchas veces está poblado de subjetividad. Quiero retomar el tema. Son cosas que en el pensamiento mítico se le otorga subjetividad, que es distinto, o que hay que clarificar. Además, el otro que se me presenta, cualquiera de ustedes o yo para ustedes, es también una cosa en el sentido de real. Ahora, dejar una
alguien como mera cosa, eso es cosificarlo. Es decir, tomar a cualquiera de nosotros como una cosa es algo real, pero dejarlo solo como real y no investirlo de una subjetividad que en ese caso es real, no solo mítica, y la mítica tiene sentido, pero no es real. Ahí vamos a empezar diálogos ya un poco más críticos. Dejar a alguien que aparece y como real aparece como cosa, pero debe también ser de inmediato descubierto como alguien. Pero si lo dejo como cosa, eso es cosificar. Entonces no es captar las cosas, la cosificación, sino el solo entenderlas como cosas y no como alguien, ¿no? Es decir, un mundo que me trasciende y que me interpela. Vamos a tener que ir clarificando, porque si no, podríamos creer que a partir de una experiencia del mundo originario, que el prestarle subjetividad a las cosas, por ejemplo un pájaro, tiene un estatuto de realidad empírica y no tiene un estatuto de realidad mítica que el ser humano puede otorgar, pero no hay que confundir las cosas. Volveré sobre ello. Lo mismo que a veces los saberes indígenas que partan de conocimiento astronómico exacto. Por ejemplo, los mayas sabían el año de 365 días y además como tenían el cero, podían mejor medir los fenómenos, mientras que el calendario gregoriano de la época parece que una falsa. Si no es falsa, salimos todos corriendo. Esa es la diferencia entre lo que es y lo que no es. Bueno, ojalá que sea falsa alarma, así no interrumpimos la clase. Pero si es una alarma real, también ojalá que nos lo haya indicado para salvar el pellejo. Volveré sobre el tema. Pero tiene que ver con el de hoy, porque después de las mediaciones dijimos, tengo que descubrir un ámbito que es interioridad, que es entre los entes del mundo como mediación, se presenta alguien. Y ese alguien es otro mundo. Vuelvo al cara a cara, pero una cosa es el cara a cara originario, y otra cosa es el cara a cara desde un mundo donde ya alguien aparece, pero no aparece solo, se revela. Entonces, toda una diferente fenomenología. Aparece alguien en el mundo. Pero ese otro que aparece, yo puedo subsumirlo en el mundo como una mediación. Y eso es la alienación. O el hacer del otro que sí, instrumento mío. Y esa otrificación es alienación, pero por el acto de la subsunción. Ahora terminamos estas 6 grandes categorías con la que para mí es más compleja, pero al mismo tiempo es el centro de el nombre aún de esta filosofía latinoamericana que llamamos filosofía de la liberación. La palabra liberación, en este caso, ya no es una metáfora, es una categoría racional, empírica. Es cuando el alienado se libera, o es decir, va a producir todo un proceso, y por eso que no es libertad, sino acción, liberación. Es una acción. En esto, algunas veces he dicho, el pensamiento latinoamericano más original, que ha sido capaz de dar un nuevo pensamiento en la historia de la filosofía, es semejante al norteamericano, cuyo único aporte novedoso a la historia de la filosofía es el pragmatismo.
Es decir, que el pragmatismo y la filosofía de liberación son las únicas dos filosofías que han nacido en el suelo americano. Y los dos no hablan de verdad uno, sino de verificación. No habla de libertad, sino liberación. Las dos filosofías son filosofías del proceso. Así lo llama Whitehead a la filosofía norteamericana, filosofía del proceso. ¿Por qué el norteamericano cuidado blanco no el originario, que estuvo desde siempre? Y entonces tiene un enorme pasado, tanto en Estados Unidos como nosotros, los pueblos originarios. Pero los llegados de afuera, por los españoles, blancos y mestizos, y en Estados Unidos todos los tipos de blancos que fueron llegando, más los afros, que trajeron como esclavos, pero que tampoco habían surgido en este continente, sino que fueron trasterrados, como se dice de los españoles que llegaron escapando del franquismo, trasterrados, fueron a otras tierras. Si alguien fue trasterrado, fueron los conquistadores y también los blancos que vinieron en Estados Unidos. Pues ese blanco y ese mestizo, pero sobre todo el blanco, no tiene pasado en América. Y entonces también le queda el futuro. O es decir, Hegel decía, América no existe porque pensaba en los blancos, pero existirá en el futuro. No pensó en los indígenas que tenían un enorme pasado, sino de los que llegaban. Entonces, este hecho de vivir en la precariedad sin historia aumenta el sentido del futuro y del proceso, de la existencia humana. Por eso entonces que el pragmatismo va a ser una teoría más bien cognitiva, pensada desde la comunidad científica, que no que descubre la verdad, sino que descubre el proceso de verificación de la hipótesis. No la verdad, sino la verificación. Y entonces vean, verdad, un sustantivo presente. Verification es una acción hacia el futuro. Bueno, América Latina del Sur, en vez de pensar una comunidad cognitiva científica, pensamos más bien una comunidad histórico-política. Y por eso entonces, ante el hecho de la no libertad, la cuestión es cómo nos liberamos. Liberation, liberación. Es también del presente hacia el futuro y dando más fuerza al futuro, diríamos así, que el pasado. El indígena va a tener otra manera de ver estas cosas porque tiene un gran pasado y es parte también de nuestro componente cultural, por lo tanto habrá un diálogo allí. De todas maneras, la palabra liberación va a connotar partida desde un momento negativo y la afirmación que se va dando en el tiempo futuro. Yo querría hablar de el paradigma de la liberación, unos minutos antes de entrar al texto, para explicar cosas previas a la lectura del parágrafo de hoy, que es 2.6, por la página 103 en adelante. Quiero hacer una reflexión previa sobre un pequeño artículo que acabo de escribir para un diccionario que me pidió Carlos Pereda, un artículo que se llama Liberación. Entonces, lo he escrito hace 2 semanas, entonces es lo último que he escrito sobre el tema y en el cual siempre se avanza. Entonces, pienso que liberación es una categoría, pero también es un paradigma, o es la categoría final de las categorías que ya he explicado y que constituyen un paradigma.
Ese paradigma no es griego. Los griegos no pudieron nunca imaginar ese proceso. No tuvieron en la filosofía, en la ética y la política y la ontología o la metafísica, como le llamaban, bueno, metafísica. Saben que se llama metafísica los apuntes de clase de la teología de Aristóteles, que estaban después de los apuntes de la física, que era sobre la naturaleza. Los alumnos de Aristóteles recogieron los apuntes de clase y los que estaban después de la física le llamaron más después de la física, metafísica. Es decir, la metafísica es los que están después de la física, no metafísica. Pero pareció bueno el término y quedó para siempre la metafísica. Y la metafísica es lo que está después de la física de los apuntes de Aristóteles, nada más, porque Platón nunca habló de metafísica, ni ningún griego habló de metafísica. Hablaban de teología o de filosofía, tampoco de ontología propiamente, pero decían el tratado del ser como ser. Entonces, esto. Bien, en la metafísica nunca habrá una categoría esta de liberación. ¿Por qué? Porque el pensamiento griego, aunque piensa en círculo, es el de eterno retorno de lo mismo. Y los procesos realmente no son de liberación, sino de permanencia. El concepto de liberación es semita. Lo he dicho más de una vez. Y cuando digo semita, miren, estos días estamos leyendo en los diarios que los del Estado Islámico están ocupando los lugares norte de la Siria y se encuentran con ciudades todavía que perviven 3.500 años, que tienen todavía sus entradas a esas ciudades hechas en piedra de los asirios, por ejemplo, y pues estos fanáticos, estos semitas también, por otra parte, porque los árabes también son semitas, ven a los dioses asirios como dioses. Y entonces es idolátrico y los destruyen con sus tractores. Y están destruyendo ciudades de 3.500, 3.800 años en el norte de Siria, lo cual es un crimen de lesa humanidad, porque son recuerdos muy importantes que estos fanáticos están destruyendo. Miren a qué punto puede llevar un mal planteo de la cuestión de la verdad. Yo tengo la verdad, y si tú no la tienes, te mato. Y si hay dioses que representan tu error, los destruyo. Cuidado, eso pasó en América. Y los misioneros destruyeron los templos que había de los aztecas y tomaron las pirámides y con las piedras de las pirámides hicieron catedrales. Diríamos, los del Estado Islámico no han llegado a eso. No han agarrado las piedras destruidas de los dioses asirios y se hace una mezquita. Eso pasó en América. Así que no podemos echarle la piedra al otro diciendo no aconteció en esta tierra. De todas maneras, en esos pueblitos asirios del norte de Siria, asirios, Siria, dense cuenta ustedes, estamos todavía en las mismas etimologías, ya aparece el concepto de liberación. Liberación significa en realidad salida, pero salida en dirección hacia algún lugar. El término de salida en hebreo, por ejemplo, se dice atzalah. Lo vamos a poner así, atzalah. Lo estoy escribiendo en imprenta, en hebreo. Atzalah. En griego se dice exolao. Exolao.
yo salgo. De ahí viene la palabra también éxodos, que es el éxodo, salir de. Entonces, la palabra liberación es salir de. ¿De qué? Salir de la esclavitud. Puede decir, salir de la alienación, salir de la negación del ser humano como exterior, otro que todo otro, que ha sido colocado como mediación de un proyecto de alguno. Entonces, por eso que el texto prototípico de este pensamiento está en un texto que se llama El Éxodo. Ernst Bloch, un gran marxista del siglo pasado, es interesante, era alumno de Max Weber en Heidelberg y muy amigo de Lukács, otro gran marxista. Uno que Lukács fue más racional, diríamos así, más frío, y en cambio Bloch pertenece al marxismo que se llama cálido y estudió mucho el tema de los mitos. Y el Principio de Esperanza son 3 tomos como este, y en la página 1450, porque los 3 tomos se van sumando, entonces ya al final son 1400 páginas, trata justamente el tema Moisés y la conciencia de la utopía en la religión y la religión de la utopía. Y ahí es donde él habla de una praxis Befreiung, una praxis de liberación. Entonces, Bloch ha estudiado los mitos de la humanidad, dice, el sueño despierto de la humanidad, los mitos. Ahí están los de los mayas, los aztecas, ahí están de los pueblos nuestros originarios, pero de todas las culturas de la humanidad se expresan en mitos, incluyendo la cultura occidental. Y los va analizando, unos son totalizados y justifican la dominación. Otros, en cambio, son críticos. Y si hay alguno que es crítico y lo pone al final casi del libro, 3er tomo al final, es el mito del éxodo. El éxodo, entonces, es como un paradigma. El texto dice así, conocido, pero históricamente de ese texto surge esta filosofía en América Latina. Fue leído allá en los años 60 dentro de un contexto de lucha guerrillera, de la Revolución Cubana y otros más. Y entonces el texto dice, he decidido a liberarlos, lehatziló en hebreo, de la esclavitud de los egipcios, y después dice, para sacarlos de esta tierra, y usa la palabra Haaretz, la tierra, esta tierra, Egipto, para conducirlos a una tierra fértil y espaciosa, otra tierra. Puede decir, el paradigma tiene 2 tierras, y es un pensamiento esencialmente dialéctico, porque es Egipto, donde eres esclavo, y he pensado sacarlo para llevarlo a otra tierra, tierra 2 y tierra 1, espaciosa, donde mana, leche y miel, la utopía, vamos a otro lado. Entonces, esto es un paradigma. Los griegos jamás tuvieron una cosa parecida. Pensaban en el mundo dado, pero no en un mundo por darse como segunda tierra. Entonces, la liberación es el proceso mismo por el que dejo de ser, me transformo en libre y paso de una tierra a otra tierra como metáfora a Haaretz. Es decir, de una totalidad, a una totalidad 2. Y la cuestión es saber pensar en el medio. Diríamos, Homi Bhabha, un pensador africano en Estados Unidos, en una filosofía de la cultura, habla
del betweenness. Between es between dos, entre la primera y la segunda, porque lo interesante no es cuando soy esclavo o cuando ya soy libre, sino en el proceso en que empiezo a liberarme y todavía no soy libre. El entre, el betweenness sería como la entridad. El hecho de estar entre, que tengo que pensar con respecto a la primera patria y a la futura patria, sin estar del todo en ninguna por ahora. Es como Hidalgo, que al lanzarse a luchar contra España, deja de estar en Nueva España, pero todavía no ha fundado México y está un poco en la no man's land, en la tierra de nadie, en la tierra en donde no hay leyes, porque las leyes quedaron en Egipto, pero no hay nuevas leyes, está sin ley. Y entonces, ¿cómo se piensa ese momento del pasaje? Ese es el tema. Y ese es el tema a todos los niveles. Cualquier sistema tiene este paradigma. Y al decir sistema es cualquier relación humana. Vamos a ver por lo menos después 4. La relación de género o erótica, varón-mujer, que es un sistema en donde nos encontramos la utopía y el entre que estamos ahora. La mujer se está liberando, pero todavía no ha logrado la igualdad, pero tampoco está tan mal como en Egipto. Y Egipto, dice Michael Walzer, un filósofo comunitarista norteamericano, en un libro On Exodus, sobre el éxodo, Egipto es toda la tierra de opresión. Es una metáfora. Entonces, el texto es mítico, es metafórico. Estaban esclavos en Egipto. Ni siquiera son históricos. Ni en eso que la gente llama vulgarmente la Biblia. No crean ustedes que los judíos estuvieron esclavos en Egipto. En Egipto, si había, en la época en que se liberaron, no había judíos todavía, porque va a ser muy posterior. Pero además Moshe, tampoco es hebreo, es Ramsés, Moisés, es un egipcio. Entonces, en realidad, todo este texto es un texto construido mítico. Y después se glorifica. La gente dice, estuvimos en Egipto, pero en realidad es un relato mítico donde muestra un paradigma. Hay un profesor en Nueva York en que ha hecho un texto de 1500 páginas sobre The Tribe of Yahweh, las tribus de Yahvé, y muestra que el texto de la salida de Egipto debió ser escrito como 8 siglos después de cuando se dice que aconteció, y en las montañas de Palestina un clan esclavo en manos de los filisteos, que son indoeuropeos, hombres del hierro, y entonces se liberan de la esclavitud de un grupo de guerreros del hierro, Goliat. Goliat era un guerrero del hierro que venía de Grecia, se llaman los pueblos del mar y llegan a Palestina. Y David va a luchar contra Goliat. Goliat es un soldado indoeuropeo, una especie de hoplita griego lleno de corazas y de armas. En cambio, David es un pastor, es un nómade, es un hombre del desierto. Y por eso entonces que es una lucha muy despareja. Pero este otro sabe de la onda y le pega de frente y mata a Goliat. Eso también debe ser otro mito. Pero un mito en que dice que los hombres del desierto vencieron a los hombres del hierro. Pero este hecho de la liberación de un clan en las montañas de Palestina por el 1200 antes de la era común
se construye después como el mito exódico. Entonces, no crean ustedes que son historias, son construcciones racionales con categorías simbólicas que pueden ser decantadas como categorías racionales fueron en su origen, para que se entienda el hecho. Entonces, tanto Bloch como Walser da la casualidad que los dos son judíos, aunque uno más bien derechista, el Walser norteamericano, sionista, en Harvard, y estuvimos discutiendo, y en cambio Bloch, un marxista, pero los dos se remontan a un mismo origen, pues analizan toda esta paradigma. En esa línea es que se va a encontrar Hermann Cohen, que ya he nombrado. Hermann Cohen, profesor, he dicho ya en Marburg, neokantiano, después de jubilado, empieza a pensar sobre las estructuras míticas de su pueblo. Era un profesor judío, pero no había pensado sobre el judaísmo porque era un filósofo estrictamente filósofo y creador de nada menos que el neokantismo, del cual después va a salir también Husserl y va a salir Heidegger, porque todos ellos son neokantianos, como también Cassirer van a salir, no de Hegel, sino de Kant. Entonces, Hermann Cohen toma estas categorías y las empieza a pensar filosóficamente. En ese camino de filosofar los mitos, también se encuentra Rosenzweig. Y Rosenzweig escribe entonces todo un texto sobre liberación. Y es interesante cómo lo dice Rosenzweig. Dice, la creación de un pueblo, y usa la palabra pueblo, yo pienso en México o en América Latina, como tal pueblo en su liberación. Pues si el origen de todo pueblo fue el fin de un término anterior en donde esos que fundan lo nuevo estaban en posición de oprimidos. La fiesta del comienzo de la historia nacional es así siempre una fiesta de liberación, como memoria del éxodo en Egipto. Es la Der Stern der Erlösung, la estrella de la salvación, tomo tercero, bastante avanzado. La salida de la esclavitud, entonces, es pensada como el rescate del esclavo. ¿Qué significa el rescate? Significa pagar el dinero necesario para liberar a un esclavo. Y eso se llama redimir. Redimir un esclavo, en el diccionario dice, se pagó el precio para que el esclavo fuera libre. Entonces, la liberación es el momento de la creación de un nuevo sistema como redención del dominado. Esa palabra, redención, la va a usar mucho Cohen, Rosenzweig y especialmente el mismo Levinas. Pero piénsese como redención del esclavo, del oprimido, del obrero, de los pueblos originarios. Pero creación es novedad, es ir hacia lo nuevo. Y pensar las cosas no como dadas, no pensar las cosas en la positividad del sistema. ¿Cómo está México? Lo que pasa en su superficie, la positividad, diría Adorno o Horkheimer. Vende la negatividad a México, los oprimidos. Y si yo veo a México desde su negatividad, que son los oprimidos y excluidos, el asunto es cómo estos oprimidos toman conciencia de que son oprimidos y que no lo son por naturaleza,
y empiezan entonces la gesta o el proceso de su liberación hasta la construcción de un nuevo sistema que al principio es una utopía, al principio es un sueño, pero después se va a realizar. Es lo que hace Hidalgo. Hidalgo toca la campana para organizar un ejército porque piensa que es posible hacer algo que se esté más allá de Nueva España. Si no piensa que puede haber un México libre, pues no toca la campana. Y eso ya está presente en el esclavo como afirmación. En el dominado, la nueva tierra está ya afirmada y por eso puede negar la negación. Siempre desde Marx y desde Hegel se dice, la fuerza de la dialéctica es negar la negación. El esclavo es un ser humano negado. Negar esa negación es librarse. Pero ¿por qué yo niego la negación? Al origen. ¿Por qué dejo de querer ser esclavo? Porque sueño ser libre. Quiere decir entonces que como origen de la primera negación está el sueño de la afirmación de yo como libre. Eso es lo que diferencia una mera dialéctica negativa a una dialéctica positiva, o que yo le voy a llamar en la lógica anadialéctica. El aná es el más allá de la negación primera, que es yo mismo como afirmación. Y en el mito, dice que Moisés era el hijo del faraón, es parte del mito. O es decir, clase dominante. Y pasando junto a los esclavos, un día un esclavo le dice a Moisés, ayúdame. Ese esclavo que pide ayuda y no dice, buenos días, señor Moisés, sino, ayúdame. ¿Por qué lo dice? Porque ya se está afirmando como posible libre y pide la complicidad de este hombre que se ve que algo habrá escuchado que hizo alguna vez y le pide ayuda. Pero entonces hay que decir que ya ha soñado la positividad de sí mismo libre. Y por eso se anima a comenzar el proceso diciendo ayúdame en un proceso de negar mi negación. Entonces, se pensaba que negar la negación era los dos momentos. Yo digo, no, hay tres. El primer momento es positivo, es afirmarme como libre siendo esclavo. Y desde ese sueño o afirmación, entonces yo puedo negar mi negación, es dejar de ser esclavo y construir ahora un nuevo sistema. Pero ese nuevo sistema es después de la liberación, viene la creación. Extraño. Rosenzweig va a plantear la creación después de la liberación, porque es la creación del nuevo sistema. Desde la nada del sistema antiguo, es decir, desde el oprimido y excluido. Porque el excluido es nada en el sistema. Bueno, es descartable. Si se muere nadie pierde, porque total, no entró no es ni trabajo asalariado, es un pobre. Desde esa nada, más dice, de la nada real se transforma en la nada absoluta. Cuando un desocupado en la nada real se transforma en nada absoluta cuando se hace trabajo asalariado. Y Marx trabaja sobre la Nichtigkeit, la nada. Entonces, de la nada del excluido, ahora va a empezar un proceso creativo del nuevo sistema. Y hay creación de la nada. Y Marx va a decir, el plusvalor tiene como fuente creadora el trabajo vivo, porque no le ha sido pagado ningún salario por el tiempo del trabajo, que es la sustancia del plusvalor. Sustancia, la causa. Entonces, todo esto se reúne de pronto en una lógica muy distinta
a lo que me puede enseñar un griego o en general el pensamiento moderno. Es otro tipo de pensamiento. Entonces, hay una totalidad. Yo expliqué lo que era la totalidad, pero ahora estamos hablando no de una, sino de otra. Ahora tenemos dos totalidades. La totalidad en la que uno nace como opresor u oprimido, y la nueva totalidad que se crea desde la liberación del oprimido, sea uno opresor u oprimido. Porque Moisés, al fin y al cabo, era un dominador. Por lo tanto, conocía el sistema. Era una ventaja. Y por eso él se va a oponer al faraón. Le va a decir, deja a esta gente. Y no lo deja. Y no lo deja. Le 10 plagas. ¿Qué son 10 plagas? Son luchas sociales. Empieza, al fin, la sangre llega hasta el Nilo. El hijo del faraón es muerto. Esos son luchas sociales, míticamente expresadas. Y al fin dice, bueno, salgan, porque ya se le viene abajo todo. Se arrepiente y le lanzan los ejércitos atrás para que los ultimen y no pueden hacerlo. En este caso, la debilidad de los que huyen es su fortaleza. Se dice que se internan por el Sinaí, pero en lugares barrosos del Golfo Pérsico, del Mar Rojo, mejor dicho. Y entonces los carros egipcios de hierro con caballos, pues se empantanan en el barro y no logran agarrar a gente que va de a pie y que puede ir cruzando. Eso ya son explicaciones pseudohistóricas que no tienen ninguna importancia. Pero por decir que esos débiles vencen al ejército del faraón y empieza la larga proceso del desierto. Entonces, el desierto es el largo proceso de liberación que dura muchos años, no de un día para otro. No vaya a ser que en México o la utopía de Hidalgo, vamos a salir de Nueva España para ser un país libre, todavía lo estemos construyendo y no hayamos llegado. Estamos en el desierto, miren qué lío estamos. ¿Estamos libres? ¿De qué manera? Más esclavizados casi que antes. Puedo decir que es un proceso largo, esta metáfora del pasaje por el desierto hasta la construcción de un sistema que, como no es perfecto, después ya va a volver a ser calificado, porque el nuevo régimen ya no fue Egipto, fue Jerusalén, el reino de David. Pero este también se fetichiza y ese también crea sus dominados. A Jerusalén que matas a los profetas. Puede decir que Jerusalén se ha transformado en Egipto, pero después no es eso, sino que también después va a ser pensado Egipto y Babilonia como gran potencia, el Imperio Romano. Y entonces se va a tomar el Imperio Romano como Egipto y va a empezarse a aplicar la categoría metafórica de sistema dominador a cualquier sistema dominador de la historia. Hoy lo podríamos aplicar a Estados Unidos. Y entonces México estaría aquí y nosotros una lucha de liberación con respecto a Estados Unidos, que ahora decide, miren qué pretensión, intervenir en Venezuela. Puede que no anden las cosas bien en Venezuela, porque los venezolanos, ¿qué tienen que entrar Estados Unidos ahora a decir esto no se puede aceptar? Y lo que hacen ellos en todo el mundo se puede aceptar, lo que pasa es que no hay un suprapoder que ponga a Estados Unidos en su lugar. Suerte que tenemos a Putin, que al menos le hace un equilibrio, pero así es como le están dando. Las fuerzas de la OTAN se están instalando en Polonia. Y después dicen, no es para asustar a los rusos, sino nomás que para distribuir nuestra fuerza. Pero dése cuenta, para los rusos no debe ser muy simpático que le estén desplegando todas unas fuerzas en Polonia, con tanques y todo, y diciendo, no, esto nomás que es
entrenamiento militar para luchar para saber, los marcianos. Entonces, esa metáfora tiene una ventaja. El símbolo, que da que pensar, nunca es preciso, pero se puede releer en toda la historia de nuevo. Tiene relecturas. Y en cada una de las relecturas se aplica al caso presente. Entonces, Egipto es una metáfora de un estado dominador. Y los esclavos en Egipto son una metáfora de todos los dominados de la historia. Eso es racional, no es revelado, no es una fe. Puede también que a su vez se la haga rito y se la haga religión, de acuerdo, pero también la puede hacer filosofía. Claras, y fue así que leímos nosotros desde Levinas, que aplicaba de hecho estas categorías a el pensamiento de Heidegger. Heidegger, como ser en el mundo, es ser en Egipto. Y todo lo que él va pensando vale para analizar yo en una totalidad existencial concreta. Pero no me da más. Me da para profundizar Egipto hasta el nivel que ustedes quieran, pero no me permite salir de Egipto. Y sobre todo, Heidegger no me permite descubrir la negatividad en Egipto. O es decir, el ser con otro son iguales. Pero la cuestión está, ¿qué soy yo con respecto a los oprimidos del sistema? Si soy un dominador, responsable de la opresión. Y si soy un dominado, él también soy responsable de la toma de conciencia colectiva de los actores para empezar a hacerme presente en la historia. Praxis de liberación no es praxis cualquiera, sino que es una praxis muy particular. No es la ser en el mundo, sino que ahora vamos a ver como 3 niveles de praxis. Va a haber una primera que es praxis como teoría crítica. Y digo praxis porque la teoría crítica pone en cuestión al que critica, porque es una acción pública y es una acción concreta, práctica, porque me tengo que levantar ante el sistema. Y Heidegger que lo hace, porque ahí ya le costó a Hidalgo y le costó a muchos hasta la vida. Es mero crítica negativa del sistema. Egipto no es la tierra prometida, por lo tanto es la tierra de la opresión y la critico. Pero una cosa es la crítica y otra es la praxis de destrucción del sistema. Ese es un segundo momento de la praxis. Hay que deconstruir en el mismo terreno la casa vieja, porque no hay más que ese terreno para hacer la casa nueva. Entonces, segundo momento, tengo que destruir la casa. Lo siento, no querría hacerlo, pero no hay más espacio. La destruimos del todo o algunas habitaciones, pero habrá que ver en cada caso. Ese es el segundo momento, es una praxis deconstructiva negativa. En eso el anarquista va a estar de acuerdo con el revolucionario. Pero después viene el momento de la praxis de liberación positiva. Tengo que construir el nuevo sistema. Tengo que pasar con Josué el Jordán. Y ahora me encuentro en la tierra, está ocupada. ¿Qué hago? La tengo ocupada. Y entonces empieza la ambigüedad de la creación de la tierra prometida. Es la política como construcción. Y de liberación, porque es la nueva patria. Y en ese estamos en México, desde Hidalgo para aquí, construyendo la nueva patria y no lo logramos todavía hacer. Y hay momentos críticos en que todo se destruye ante nuestra y retrocedemos en esta praxis. Eso es la política creativa. En realidad, esa política es la política real, porque la otra,
que era hacer al mundo como origen, nunca existe, porque el mundo en que yo vivía era fruto de un proceso de liberación anterior, pero metodológicamente pensé que era el primero. Pero ahora realmente cuando parto de la tierra como proceso de liberación, ya entro a una filosofía de la historia, porque todos los sistemas son en realidad fruto de procesos de liberación, siempre. Y entonces es de pensar cómo se construye el nuevo sistema. Y eso es la liberación. Y por eso va a haber que después comenzar a analizar todo esto más por partes. Entonces, este pequeño texto de 4 páginas, que es un artículo para la revista, muestra cómo en un momento concreto la historia latinoamericana, allá por los años 60 terminando y 70, a partir de la teoría de la dependencia que nos demostró centro y periferia, cuestión que fue criticada, pero el próximo viernes voy a ir a Toluca a hacer un diálogo con Antonio dos Santos, este gran socioeconomista brasileño, de los que propuso la teoría de la dependencia y la defendió hace unos años, en el 2013, sobre un nuevo libro diciendo funciona la teoría de la dependencia. Y Mauro Marín y muchos otros fuimos problematizando esta cuestión. Y mi último libro, 16 tesis de economía política, vuelvo sobre el tema. Entonces, la teoría de la dependencia nos hizo entender que había un problema ético de fondo en la estructura del mundo, que era que había un centro, sí, Estados Unidos, Europa, desde hace 5 siglos, y Japón en esa época. Y había una periferia, en América Latina, el África Bantú, el mundo islámico, la India, el sudeste asiático y la China. Y hasta en el librito yo hacía un esquema. Eso en 1969-70, que se concreta en el libro. Pensar el tema de Salazar-Gotti. Es posible pensar desde la periferia. De otra manera, es posible pensar desde los esclavos. Entonces, Salazar-Gotti dijo, no tenemos filosofía auténtica, porque desde los esclavos se puede pensar. Leopoldo Sea le respondió diciendo, ¿cómo filosofía si la filosofía siempre se pensó? Pero el mismo Leopoldo, y yo lo tengo en un artículo en su memoria cuando cumplió 80 años, le cito unas frases de Leopoldo Sea en 1900, sus primeros artículos, que él decía, nuestra filosofía es toda inauténtica. Propio Sea. ¿Por qué? ¿Qué quería decir? Sí, se ha hecho filosofía, pero no una filosofía que nos dé un espejo de lo que somos, o una imagen. Es una filosofía imitativa, y eso también es lo que quería decir Salazar-Gotti. Y entonces entramos nosotros diciendo, sí es posible pensar de la esclavitud. ¿Qué? El hecho de la esclavitud. Puede decir, ¿no hay filosofía? Bueno, podemos pensar por qué no hay filosofía, y eso ya es filosofía. Puede decir, no estamos liberados, pensemos en la liberación, y ahí empezó. Y por eso le llamamos así. Debo decir, el nombre se contaminó. Había ya una teología que iba siendo roncha, que ya había sido aceptada, que había impactado en Alemania, en Francia, teología de la liberación latinoamericana. Entonces no fue tan escandaloso llamar filosofía liberación, pero esta nació en las facultades de filosofía, sin ningún rasgo, si usted lo lee teológico, era filosofía. Se adoptó ese nombre, pero me parece que es apropiado. Es una filosofía que piensa lo que ahora llamamos el sur, que piensa desde el sur, desde un estado
de dependencia, de explotación, de dominio por parte de los grandes capitales y los grandes países, y que piensa su proceso de liberación. ¿Y por qué? Porque estaba el movimiento de liberación nacional en Algeria y en Indonesia, y después, que yo sepa, se llamaba Frente de Liberación Nacional Sandinista y Farabundista, y hasta el Ejército Zapatista se llamó de Liberación, que sí que es un nombre histórico, y no de emancipación, de liberación. Yo tomo un texto de Antonio Negri, no porque esté de acuerdo con Negri, sino porque ese texto me parece adecuado. Entonces alguien me dice, como tú citas a Negri, ya lo estás consagrando o aplaudiendo. No. Negri dice muy bien, emancipación no es liberación. Habermas habla de intereses emancipatorios. Todo el mundo habla de la emancipación. Es adulcorado. Es un término más aceptable, menos fuerte. Liberación es más político, más revolucionario. Ese es el nombre que recibieron los movimientos revolucionarios del 70 hasta el 2000. Liberación es más fuerte. ¿Por qué? Porque emancipar, dice Antonio Negri, es afirmar lo que ya eras. El hijo se emancipa cuando llega a la edad provecta, a los 18 años, y entonces ya se emancipa del padre. Pero en realidad se emancipa de una manera casi natural. A una cierta edad deviene un adulto y ya puede votar, ya puede tener documentos, ya puede manejar, se ha emancipado. Liberar es llegar a ser lo que no se era. Y esto es lo que el esclavo hace cuando se libera y se transforma en un ser humano libre. Entonces, liberación es más política, es más dura, y el no ser llega al ser. Mientras que la emancipación, el ser en potencia, llega al acto. Entonces, por eso es liberación y no emancipación, el término fuerte que yo voy a seguir reivindicando para esta filosofía. Permítanme, esa escuela filosófica. ¿Y qué va a quedar? Va a quedar. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes que van adhiriendo a este pensamiento. Y como hay jóvenes, entonces va a durar más que con los viejos. Si los viejos estuvieran de acuerdo y los jóvenes no, se habría muerto ya. Pero en cambio, si los viejos no están de acuerdo, en su mayoría, pero los jóvenes sí tienen futuro. Y esto es porque el joven ve que les está explicando las cosas de otra manera. A mí me llegan mails de muchos lados. Hace poquito les comentaba de un español, pero dice, estando en Córdoba, Argentina, me cayó este librito, Filosofía y Liberación, y yo que era filósofo y que ya dejé la filosofía porque me aburrió y no pude seguir pensando en ello, cuando leí su libro, me volvió la vocación filosófica y ahora estoy haciendo mi maestría en Madrid y pienso trabajar estos temas. Eso es un ejemplo. Es decir, no es una filosofía para aclarar las ideas, es una filosofía para cambiar la vida y es militante y para cambiar la historia. Viene de lejos, además. Tiene como 5.000 años. Simplemente ha sido redefinida en la segunda parte del siglo XX y creo que ahora tiene que ser de nuevo redefinida ante los acontecimientos que nos estamos viendo en la historia mundial, donde esa periferia de la que hablamos va desapareciendo, o por lo menos parte de esa periferia se va incorporando a la humanidad. China, la India y América Latina, 2 pasos adelante y uno atrás, y 2 pasitos adelante y otro atrás. Estamos como en una recesión,
porque hubo como una primavera política a partir de 1999, pero el imperio también ha aprendido y sabe cómo atacar. Entonces nos ataca de otra manera, ya no con golpes militares, sino que es con golpes mediáticos y financieros. Y en fin, se complica. Entonces, no es tan fácil liberarse del imperio. Los nicaragüenses, que bien hicieron una gran revolución con gente realmente honesta y joven e inteligente, los comandantes sandinistas, y sin embargo Estados Unidos le puso 10 años los contras y le hizo una guerra implacable hasta que los hundió. No porque la revolución fracasara, sino que el imperio es inmenso y Nicaragua es muy pequeña. Entonces no pudo liberarse. Pero ahí está su testimonio de cosas extraordinarias que hizo. Lo mismo Cuba. Cuba fue una revolución triunfante hibernada por el bloqueo. Y ahora entonces están como aves de presa en torno a Venezuela. Se murió demasiado pronto Hugo Chávez y no es fácil reemplazar a un gran líder y tendrán que ir aprendiendo de a poco y así cada uno de los gobiernos de América Latina. Estamos en el desierto pasando hacia la tierra prometida y ese pasaje puede durar muchos años, toda la vida. Pero hay que tener los ojos muy abiertos para ver qué va avanzando y los filósofos haciendo la teoría de esos avances, pero también el marco teórico de todo el proceso. Entonces, esto que yo estoy diciendo sirve para la lucha y sirve hasta para un presidente que lo lee y dice, pues no está perdido lo que estamos haciendo, aunque es difícil, aunque hay retrocesos, la historia siempre ha sido así. Ahora leamos el texto. Siempre hago una pequeña introducción. Decía un comentarista que me lleva el 50% del tiempo la actualización del tema. Pero como usted puede leer lo que sigue en el librito, entonces leer un poco. Llegamos así al núcleo central, digo, de esta parte, las grandes categorías, pero en realidad es el núcleo central de todo el libro. Todo se enfoca al fin a este concepto de liberación, al momento esencial de la metafísica. Cuidado, metafísica ya no como Aristóteles, sino en el sentido de este curso. Ontología, el tratado del mundo, del ser. La metafísica, ahora la tomo como los griegos, lo que está después, pero no de la física, sino de la ontología, más allá del ser. Entonces, eso ya, si lo digo, quizás alguno todavía no entienda, entonces tiene que leer bien lo que ya he explicado, porque esto es un poquito como las matemáticas, si no se va haciendo pues memoria de todas las categorías, no se entienden las que siguen. Es el momento esencial de la metafísica, o es decir, de un pensar que no es solo ontológico, sino trascendental a la ontología, que no es solo del ser, sino de la realidad más allá del ser. Por eso Levinas escribe el libro segundo, grande, tiene como 40 libros, pero más pequeño, que se llama De otra manera que el ser, lo metafísico, más allá de la esencia, que es el ser como fundamento del mundo, más allá del mundo. Y entonces ya no toma tanto el tema de la exterioridad del otro que se presenta como un rostro, como totalidad infinito, sino toma otro ejemplo, el rehén. Y cuando uno lo lee, se da cuenta lo que significa. Cuando un cuerpo policíaco del ejército toma de un grupo que está luchando por el cambio popular, lo agarra de rehén, lo mete preso y le dice, bueno, ¿quiénes son tus cómplices? Claro, sus compañeros. Y el otro dice, no los delataré,
que no tras la tortura. Y tienen el tupé, o diría un francés, tienen la pretensión de que en Francia no se usa la tortura, se usa en todas partes. Y desde el presidente está ahora ante las Naciones Unidas que dice que en México está generalizada la tortura. Dice, no, hay algunos casos. Todos los casos. Nada se saca, hasta el que dice lo que pensaba decir, se lo sacan por tortura. Y lo peor es que le sacan por tortura lo que no hizo, por supuesto. Y dice, logramos 5 bandidos acerca de 95 otros crímenes que no se logró nadie como culpable. Pero esos 5 aún, 4 son inocentes. Agarraron uno por casualidad que se cayó por ahí y lo lograron, porque el servicio de inteligencia tiene pues muy poca, y entonces ¿cómo van a agarrar a la gente? Bien, pero mal. Al momento esencial de la metafísica se entiende por metafísica el pasaje de la ontología a lo transontológica, a lo que se sitúa más allá del ser en la realidad física, pero es lo que yo voy a descubrir, cósmico, pero en la realidad humana histórica, el otro como otro. La ontología es fenomenología, porque todo lo que se me presenta en el mundo aparece, es el logos, etc. Pero más allá de la fenomenología, se abre el camino de la epifanía. Le llamo así a una manifestación, pero del mundo del otro, que va a irrumpir como interpelación. Una botella no me interpela, un micrófono no me interpela, una cucaracha, pero un ser humano es el que me interpela. Apelar me llama de esta relación. Interpelar es llamarme a mi responsabilidad por el otro. Y esto no es una mero aparecer en el mundo, sino una irrupción crítica del otro, si lo dejo aparecer como otro. Si lo dejo aparecer como mera cosa, pues entonces lo aplasto como exterior, lo hago lo mismo, un instrumento de mi mundo, y lo cosifico. Más allá de la fenomenología se abre la epifanía, la revelación. Apocalipsis significa la revelación del otro. Digo, acuérdense, Schelling dijo eso en la filosofía de la revelación. Las clases de 1841 se llamaba filosofía de la revelación, pero él más bien le impostaba a un nivel más mítico, teológico. Yo lo secularizo y lo planteo a nivel antropológico. El otro es también misterio, cada uno de ustedes y yo para ustedes, etc. Entonces, el primer punto que toco le llamo conciencia ética, pero la distingo de la conciencia moral. Me acuerdo de un profesor que nos dio un año entero un curso sobre la conciencia ética. Era un gran profesor, aunque después se fue a la derecha y apoyó a los militares y barbaridades. Es como Heidegger. Puede haber sido un gran profesor, pero no tenía categorías para poder criticar sus posiciones políticas, o las que tenía eran tan deformadas que permitió ser cómplice de las dictaduras. Pero era un gran profesor, ¿no? Y todo un año sobre la conciencia ética. La conciencia, primero, moral. Es una facultad de la voluntad ligada a la memoria, porque no es propiamente inteligencia, ni es tampoco pura apetito voluntario, amor, sino que es también memoria, porque la conciencia primero
recuerda mis actos pasados y también recuerda los actos que yo considero que son malos y me remuerde la conciencia del mal que hice. O al contrario, me alegra del bien que hice. Entonces es el momento en que los principios éticos yo lo aplico al caso concreto, dicen los clásicos. Es una applicatio en latín, en alemán Anwendung, la aplicación de los principios. No matarás. Este es un obrero, le pago salario mínimo, pero con salario mínimo se me muere. ¿Cómo va a comer con un salario mínimo? Pero no matarás, le pago un salario mínimo. Conclusión, es injusto. O si tengo una conciencia moral muy laxa, cumplir con la ley es un acto justo. Aplica en un silogismo el principio al caso concreto y saca una conclusión. Es el que aplica a los casos concretos los principios. Entonces el sistema, el mundo, tiene una moral, tiene toda una estructura de normas morales que yo recibo por educación, por formación de clase, por formación universitaria, y esos principios, igual que la ley, esas leyes, la aplico al caso concreto. Tiene que dejar pasar en una avenida o primero el auto por la derecha. Si vienes tú a la izquierda, tienes que dejar pasar a la derecha. Este es el caso en que viene un auto por la derecha, debo frenar y dejar pasar al otro. La conciencia moral me aplica. Entonces es la aplicación de un silogismo práctico, diría Aristóteles, Tomás de Aquino o Max Scheler. Pero eso no es suficiente, porque aplicar las leyes del sistema, aplicar las normas del sistema Egipto, es decirle al esclavo, sigue siendo esclavo porque tú eres esclavo por ley, porque la ley justifica la esclavitud. La ley romana había libres y había esclavos, y los esclavos eran legalmente esclavos. Y yo cumplía con la ley aceptando la esclavitud. Y si yo era esclavo y nací esclavo y conocía la ley romana, decía, bueno, qué desgracia, me tocó por el destino de los dioses ser esclavo y me las aguanto. Eso sería la conciencia moral. Pero la conciencia ética no es así. La conciencia ética no escucha la ley ni las normas del sistema que puede o no ser dominador, porque entonces los dominados son dominados moralmente también por las normas vigentes. En un sistema de esclavitud, el esclavo es naturalmente esclavo, o en un sistema feudal, el siervo de la glef, de la espada, es siervo. Y en el capitalismo, usted, que es pobre, vende su trabajo, tiene un trabajo asalariado, y siendo un trabajador asalariado y no intentando salir de esa situación, usted es una persona buena porque cumple la ley. Y mi conciencia moral dice, soy un buen obrero y además un buen ciudadano y un buen ser humano. La conciencia ética no parte de los principios vigentes del sistema, parte del otro, la interpelación del otro. El otro, la conciencia ética dice, la ley dice que con el salario mínimo usted cumplió con la ley, pero yo escucho al obrero y dice, no me alcanza, no puedo comer. Y esa es una interpelación, que sí que esa ley no es justa. Y si no es justa, es mala. Esa es la conciencia ética. La conciencia ética se constituye desde la exterioridad del otro, desde la alteridad. Es el que tenga oídos para oír, que oiga. Es obvio, ¿no? Si tengo oídos para oír, entonces oigo. Es una metáfora. Usted tiene oídos para oír, pero no oye la voz del otro. ¿Por qué? Porque lo tiene tapado el oído. Y de ahí entonces el pensamiento semita dice, escucha Israel. Shma,
Israel. Dice, escucha, no leas la ley con tus ojos. Es justo. No, escucha el grito del oprimido. El grito del oprimido, de dolor, es una protesta. Y esa protesta no la escucha la conciencia moral. La conciencia moral dice, estará gritando porque es vago, por eso no quiere trabajar. Y pasa tan tranquilo y acelera su auto ante el burrito del indígena que pasa en dirección contraria. El tonto este anda en burro porque no es inteligente. Yo sí, y por eso voy en mi autito. No escucho, pero quizás otro que abajo en su auto escucha que este protesta y frena. Le dice, compañero, ¿qué pasa? Y entonces, como dice Sartre, l'autre c'est l'enfer. El otro es el infierno. Porque escuchando al que iba en burrito y encontrándome yo en mi auto, empecé a mirar mi auto y el burrito y me pregunté, ¿y por qué esa diferencia? Fue un infierno. Me puse en plena fiesta, pues lo que no me gustaba, estábamos tan bien, tan contentos, con la cerveza, festejando, y golpean la puerta y viene uno y dice, tengo hambre, ¿no me dan alguna limosna? No, la fiesta. Es el infierno de la fiesta. El otro es el infierno, en el sentido que pone en cuestión lo que yo vivo. Esa es la conciencia ética. Pero hay gente que no tiene conciencia ética, ha insensibilizado su conciencia ética, la ha hecho inmune a la protesta. Y por eso no escucha nada. Es insensible, ¿no? Una vez les contaba en París, un grupo de musulmanes nacidos que tienen conciencia política, no extremista, sino democrática. Sin embargo, me decían, ¿y cómo se liga la creencia religiosa con la política? No entendían. Pregunta que puedan hacer también aquí a cierta gente. Yo estoy muy religioso, pero la política es sucia. ¿Cómo hago yo para entender? Entonces yo a los árabes lo he contado esta historia, se la repito, lo situé en su mundo. Y entonces yo dije, piensa que estás en el desierto. En el desierto este es el pasaje de Egipto a la tierra prometida, que de paso es el desierto arábigo, ¿no? Y entonces había un así llamado profeta que se fue al desierto. Y en el desierto no se escucha nada. Un silencio absoluto. Si algo tiene el desierto es el silencio. Ya hay ni pájaros, así que silencio. Entonces pasó un gran viento y no era. Pasó una suave brisa y no era. Y al fin otra más imperceptible, pero como ya estaba habitual silencio, ya escuchó la brisa pequeña y eso era. Y desde el fondo de ese silencio alguien gritó, tengo hambre. Entonces yo le dije a aquellos musulmanes, esa es la política. Se pasó de la religión a la política. La religión fue ir al desierto para apaciguar mis deseos y no sé qué. Pero de pronto en el silencio escuché, tengo hambre. Darle de comer al hambriento, eso es la política. Pero se escucha cuando el oído ha sido muy acostumbrado al silencio. Al silencio de la normatividad vigente del sistema injusto. Muchas palabras que no dicen nada, hay que guardar. Entonces, el que tenga oídos, oiga la palabra del otro. Y cuando la palabra del otro se hace carne en mí, empieza el proceso de liberación. El verbo se hizo carne. No es una metáfora, ya ahora es una racionalidad puramente filosófica. Cuando la palabra del otro se hace carne en mí como protesta, yo protesto con el otro y lo sustituyo en su dolor, dice Levinas. La sustitución
es una figura filosófica. Yo tomo el lugar, el padre que adopta a un hijo, toma el lugar del hijo adoptivo, cuando la directora del colegio llama al padre, le dice, su hijo es muy díscolo. Entonces el tutor toma el lugar del hijo y dice, señorita, cuidado, no es díscolo. Lo que pasa es que se aburre. Y yo no sé quién la aburre. Quizás sea la señorita. Pero es un niño habituado a preguntarse por las cosas y dicen, ahora clase de geografía. Y dicen, ¿y por qué de geografía y no nos vamos a jugar al patio? Es un díscolo. Bueno, pero explíquele usted por qué tiene que estudiar geografía si no ni sabe lo que es el espacio y después no va a poder jugar al fútbol. En fin, arrégleselas, pero no crea que es díscolo. Lo que pasa es que el tutor tomó el lugar del otro y lo defendió ante el tribunal. Eso es justamente la conciencia ética. La conciencia ética, alguien puede decir, ¿y a ti quién te nombró representante de los oprimidos? Nadie. ¿Y entonces por qué hace lo que hace? Es porque es mi conciencia. Es de mi conciencia tomar a cargo el otro, y no porque alguien me haya elegido. Ahora, eso es todo un problema para Freud. Eso es el superyo. El superyo es la conciencia. Pero Freud se la sabe, se enfrenta a una conciencia escrupulosa que está abrumada por la culpabilidad. Entonces hay que librar la culpabilidad, pero cuidadito, no lo vea ahora quitar culpabilidad y ahora se cree inocente de todo. Hay que decir, soy culpable de muchas cosas y es bueno que no me olvide. Entonces hay que discriminar entre culpabilidades, querido Freud, pero él no lo puede hacer, porque en el malestar de la cultura, él dice, transformar las instituciones culturales, no he sido llamado para eso, y por lo general son patologías. Pues si Hidalgo era un poco loquito, por eso se metió en lo que estaba. Freud es negativo con respecto a la transformación histórica de las estructuras institucionales. Las toma un poco como naturaleza. Y es eurocéntrico siendo judío. Y no sabe quién es Moisés, aunque hable de Moisés. No le sale Moisés, le sale otra cosa muy rara. Uno puede ser judío y no saber lo que es el judaísmo. El otro día estuve con una profesora discutiendo, ella era arduamente sionista y yo arduamente antisionista. Y entonces fue una discusión bonita porque nos respetamos, pero posiciones contrarias completas, hasta llegar a la conferencia de Netanyahu en el Congreso norteamericano, que le vino a corregir la plana a Obama, diciéndole usted comete un error. Mire, el único que se anima a decir eso en el mundo es el primer ministro judío. ¿Por qué? Porque tiene mucho capital en Estados Unidos el lobby judío. Ningún otro estadista del mundo es capaz de ir al Congreso de Estados Unidos a decirle a Obama, usted se equivoca haciendo la paz con Irán. Y además metiendo a la Argentina en el lío. Por suerte todas estas cosas se disuelven. Pero en fin, son otras cuestiones. Conciencia ética. Escuchar el grito del otro. Y por eso yo empiezo por el grito. El grito no es todavía una palabra, es un adverbio. ¡Ay! Entonces, mire cómo digo esto. No digo nada porque no está aquí.
Lo diré después. El grito del otro es el punto de partida. Por eso que en medio del desierto dice que estaba Moisés y escuchó una voz. He escuchado el grito de mi pueblo que está esclavizado en Egipto. Miren qué bonito. Escuchó un grito de dolor y se lo comunica. Esa es la conciencia ética. Por supuesto que Moisés también lo había escuchado, pero ahora es más evidente. Y es a partir de un grito, ¡ay! Ni siquiera tengo dolor, sino antes de la lengua, que yo ya me doy cuenta que alguien sufre y me tengo que preguntar, ¿por qué sufre? Y yo soy responsable de ese grito, porque si yo lo grito, quiero decir que soy responsable de ese grito, porque la injusticia tiene dos partes, el que comete la injusticia y el pobre que la sufre. Si yo no la sufro, o soy cómplice por no hacer nada, o por hacer algo de aquel que sufre, entonces yo me siento responsable por el grito, cuando tengo conciencia ética. Ahora, ¿cómo se forma esa conciencia ética? Eso es un misterio. Pero también hay educación de la conciencia ética. Pero no hay nadie como el padre, la madre, los familiares, la comunidad, la época histórica. Esa la mamamos, la conciencia ética. Hay gente que no tuvo posibilidad de tenerla, que fue alguien criado de una manera brutal en la agresividad y que sabe nomás de la competencia y la negación del otro. Es un misterio de la biografía. Pero la filosofía también interviene en la formación de la conciencia ética de singulares y de un pueblo. Por eso decía Sócrates, y en esto bien, no siempre, la filosofía es el tábano de Atenas, crítica, o es decir, forma conciencia ética, aunque él no pudo saber lo que era la conciencia ética, porque Sócrates no tuvo la experiencia de una metafísica del otro. Y entonces ahí es donde yo tendría que, antes de pasar al 264, que es destrucción del orden, hay otros momentos previos, no tan rápido, en el librito que va a salir, las 14 tesis de ética. Ahora analizo distintos momentos, porque no es tan así la cuestión. La responsabilidad por el otro, que parte de la interpelación y que es oída por una conciencia ética sensible, lo cual ya es un misterio, porque hay gente que tiene mucho más conciencia ética y otros que no tienen ninguna. Y hay algunos que tienen tan aguda la conciencia ética, yo diría, son los grandes de la historia, que prefieren morir antes de contradecir la exigencia de su conciencia. Porque sobrevivir con alguien que ha traicionado a su conciencia, a los ojos de esas personas, ya no es vivir, porque ya es haber vendido su existencia como cómplice. Entonces, es algo, hacer una tesis doctoral. ¿Cómo es que logramos tener conciencia ética? Pero también se logra, como digo, gracias a la comunidad en que vivimos o nos insertamos. La universidad es una oportunidad, amigos es una oportunidad. La mejor de todas es cuando hay una familia de militantes. A veces también no funciona. El padre puede haber sido del Partido Comunista, la hija también, se transformó del PRD y terminó en el PRI. Entonces, ustedes ven que tenía el mejor antecedente del mundo y terminó pues mal, ¿no? Usted ya sabe quién es, pero son misterios de la biografía. Quiere decir que había algo en ella que le imposibilitó seguir en la línea que habían abierto su padre y su madre, lo cual
Es difícil, es una línea que no hay que perder. La responsabilidad por la víctima. Empieza por el disenso. Disenso teórico, disenso anticonsensual. Estoy en contra de lo que la gente piensa o de lo que piensan los dominadores del mundo. Y a veces ese disenso viene por acciones. En el mito dice que Moisés no solo escuchó el saludo del esclavo, sino que lo ayudó y vino y le dijo a trabajar, compañero, al esclavo. Y Moisés, en un arrebato de conciencia ética, mató al mayordomo. Y cuando vio lo que había hecho, lo enterró abajo de la arena. Lo ocultó abajo de la arena. Pero era el hijo del faraón en el mito. Pero se desclasificó. Tuvo que ir al desierto. Porque ahora no lo admitieron. O decir, miren, le llevó un acto en defensa de la víctima a perder el lugar en la sociedad. Y del hijo del faraón se vino del desierto. Y ahí se va al desierto y se casa y empieza a trabajar como pastor. Y en fin, cambió su vida. Debo decir que este es un relato de la vocación de Moisés. Hay 3 relatos distintos, todos míticos. Pero el haber ayudado a la víctima, en este caso, por haber escuchado su interpelación, le significó a él un cambio de vida, pero no voluntario, sino obligado, tuvo que huir. Pero eso es lo primero, el disenso. Eso teórico. Entonces, la filosofía sería ese momento. La filosofía crítica es el pensar con todos los recursos académicos de la historia de la filosofía de 40 siglos, o 50, si empezamos en Memphis, en Egipto, una teoría que justifique que yo me comprometa con la víctima. Esa es la filosofía. La otra filosofía es la que sigue analizando todos los momentos casi infinitos del ser en el mundo y profundizando la vida cotidiana, lo cual también es importante porque lo puede utilizar en la construcción del nuevo mundo, pero en realidad es cómplice, porque toma el mundo como dado, la negatividad ausente del oprimido, los felices triunfantes como los ciudadanos normales, y pensar una filosofía como complicidad. Entonces es lo que dice Marx. La filosofía se ha ocupado de interpretar las cosas. Y punto. ¿De dónde? ¿De Egipto? ¿Del mundo? Interpreta. Y está bien porque nos podría servir para la reinterpretación futura. Pero muchas veces es un alivio, es un analgésico del sinsentido cotidiano. Pero dice, pero más bien lo que tiene que hacer es transformar la realidad. Y la transformación empieza por justificar el disenso, contra el consenso legítimo. Y por lo tanto, va a ser la formación de un consenso de las víctimas y el surgimiento de 2 consensos. El consenso faraónico y el consenso de las víctimas. Ahora son 2, no como dice Apple y Habermas, que no dice que haya un consenso, sino que habla del consenso como único y nunca ha pensado el consenso como disenso de las víctimas, no como un disenso puramente teórico. Pienso de otra manera que usted y le voy a falsar su teoría, como dice Popper, juegos teóricos de falsaciones sucesivas. La ciencia, eso no es la ciencia. La ciencia surge de la vida cotidiana y como compromiso con nuevos observables a partir de las víctimas. Eso sería largo para tener una epistemología de la liberación. Y de ahí la descolonización epistemológica, que significa poner en cuestión la epistemología construida desde el centro, Estados Unidos, Europa,
y desde ahí hemos construido la epistemología. Entonces, primero, el disenso teórico como crítica y la construcción de un consenso crítico de las víctimas que están a la base de la nueva legitimidad futura. Entonces, también a mí me llamó la atención una vez que leyendo el mito, estaba Moisés en el desierto y Yetro, su suegro, le dice, ¿y qué pasa? Así que tú eres líder. Ah, ¿y dónde está tu ley? Y Moisés quedó un poco extrañado. Dijo, ¿verdad? Estamos en el desierto. En Egipto teníamos ley. Ahora no tenemos nada. ¿Dónde está la justificación de nuestros actos? No son legales, más son ilegales con respecto a la ley de Egipto y no tenemos ley. Ah, entonces salió al monte a recibir la ley. Ese es el mito. Pero supone que la ley aparece después del acto de liberación y no en base a la ley, sino en base al consenso fundamento de la ley futura. Entonces, entendí muy bien el hecho de que había un interregno donde no hay ley. Por lo tanto, no hay legalidad. Pero entonces, ¿qué hay? Hay legitimidad. ¿De dónde? Del consenso de la víctima, que es el fundamento del concepto de la patria prometida, que está debajo, si ahora lo digo en el derecho contemporáneo, debajo de la Constitución futura y debajo del Estado de Derecho futuro. Pero ahora la Constitución todavía no existe, la nueva, se está hablando de que hay que cambiar la Constitución. Estamos perfectos, estamos en el desierto. No tenemos la Constitución que vamos a tener en la patria nueva mexicana, no la tenemos. La que tenemos está muy emparchada y surgió de un proceso cuasi revolucionario, al fin terminó en las manos de sus enemigos. Hay que hacerla de nuevo. Pero ¿y dónde está la legitimidad del nuevo? En los oprimidos de hoy. Hay que crear consenso, porque la mediocracia, es decir, la propaganda, la televisión, los medios de comunicación impiden tomar consenso. Pero para tomar consenso hay que tener una teoría, y la teoría en filosofía, para que el pueblo tenga conciencia, tenemos que tener una filosofía nuestra que explique lo que está pasando al nivel meta, más abstracto posible, desde donde surgen las ciencias sociales críticas y la ciencia crítica, porque si no la ciencia también cae en cientificismo ocultante, y el médico, el físico, el matemático también puede ser cómplice. Entonces hay que descolonizar epistemológicamente, primero, prácticamente creando el consenso político, y en tercer lugar, recién, la construcción. Pero entonces se entiende lo que yo digo aquí, 264, destrucción del orden. La destrucción del orden es la praxis negativa, segundo momento. Primero es la teoría negativa como crítica. La segunda es la praxis destructiva como crítica, como arrasar lo que ya no puedo hacer sustento de lo nuevo. Tercer momento, creación del nuevo orden. Entonces, faltaba ahí algunas indicaciones. Entonces, la destrucción del orden, no como un mal, sino como algo inevitable, y en esto hay muchos símbolos. Es bueno que el grano caiga en el suelo, el del maíz, y muera para que salga la planta. Tiene que morir el antiguo grano para que surja el nuevo. Es bueno, no porque sea uno masoquista, pero la mujer cuando tiene el parto sufre. Es una negatividad, pero tiene la alegría de crear algo nuevo. Entonces no es un dolor porque sí, es un dolor que está cumplido. Entonces hay una cierta destrucción del orden, pero porque primero se lo dijo, maldito el orden que produce la víctima. Si yo digo, maldito el que no cumple el orden,
y el que no cumple el orden es un paria, como la doctrina de las castas en la India, eso es problemático. Porque entonces quiere decir que el orden es sagrado, que hay que mantenerlo siempre, porque el que lo desordena va al fondo, por ley. Entonces ahí no es que se persigue a la víctima, sino que la víctima es la que se animó a tocar el orden. Eso es ya una ontología del orden, que niega la exterioridad. Y Gandhi se dio cuenta y quiso superar las castas, pero no lo logró del todo. Pero quien lo logró, aunque no parezca, fue el pensamiento islámico, donde llegó el Islam en la India con castas, liquidó todas las castas y la gente se convirtió al Islam, porque la mayoría eran de las castas inferiores, pero eliminaron las castas. Entonces lo que es Bangladesh y lo que es Pakistán y mucha parte de la India, el pensamiento islámico fue la liberación de las castas, porque las castas eran todavía un pensamiento, pero el pensamiento islámico ya era semita, liquidó las castas, nunca dijo el orden es sagrado, tampoco lo dice el islámico, pero de órdenes, el califato, como los cristianos crean las cristiandades, nuevas órdenes consagradas por Dios. Es contradicción. Se dijo bienaventurados los pobres y ahora dice bienaventurado el orden porque el Constantino es querido por Dios y los papas consagran a los emperadores del Sacro Imperio Romano. Estamos peor que antes porque el Imperio Romano ahora es sacro y Dios justifica la opresión interna al imperio bizantino y latino. Estamos peor que antes, porque el Dios que negó a todos los dioses, que era ateo de todos los dioses, ahora se implantó como el fundamento de la cristiandad. Y eso es lo que nos llegó a América Latina. Una cristiandad, no el cristianismo. Dice Kierkegaard, la cristiandad es la inversión del cristianismo. De paso, otras conclusiones como ustedes ven. Hidalgo destruye el orden colonial y es ilegal de las leyes de India, pero muere antes de tener la nueva constitución de 1814, es decir, que estuvo en la plena ilegalidad, pero era legítimo. ¿En qué? En el consenso de los oprimidos, que era la mayoría del pueblo, que va a llegar después a hacer una constitución y un orden legal a medias, y ahí estamos, a medias, sin lograr todavía la tierra prometida. Entonces, la liberación en este aspecto negativo es anárquico. Yo diría, en este momento es la verdad el anarquismo. El anarquismo es verdadero en un momento y luego viene falaz. El anarquismo es válido cuando tengo que destruir las instituciones injustas. Lógico, las instituciones injustas son perversas. Estas instituciones son dominadoras, hay que destruirlas. ¿Estamos de acuerdo? El anarquista funciona. Cuando después haya que crear el orden nuevo, se transforma en una lacra, en un peso. Porque dice, usted va a crear instituciones, son malas por naturaleza. No, son ambiguas. Entonces, la verdad del anarquismo se agota en el segundo momento negativo. Y es un peso en el tercer momento creativo. Aunque siempre es un momento crítico que es bueno no olvidar. Porque yo me puedo dormir sobre los laureles y creer que las nuevas instituciones, porque la hizo el Libertador, son buenas y también ya pueden ser malas o pueden burocratizarse, como se dice, y se fetichizan y se transforman en opresión. Algo de eso tiene Venezuela, porque la gente de izquierda
que ha trabajado desde la base, por lo general tenemos pocos recursos, se es más pobre, no ha pasado por la mano del revolucionario mucho dinero ni mucho lujo, ha estado viviendo duro, ahorrando para poder comer, se ha jugado. De pronto lo nombran presidente municipal y ve que hay un presupuesto de tantos millones. Entonces ahí viene la tentación. Lo voy a usar para el pueblo y ni un centavo para mi bolsillo. Eso es lo honesto. Pero no voy a hacer que algo me vendría bien, porque estoy pobre, mi pobre madre no tiene casa, la vieja está... Entonces, venga para aquí un poquito, trácata. Ya vendió su alma al demonio, como dice Duente. Entonces, en Venezuela ha habido mucha corrupción. Entonces, está fallando el sistema por el lado de la burocratización. Gente que se guarda dinero, que entra en complicidad con el capital. Bueno, ese es el momento en que el anarquista nos recuerda que las instituciones pueden ser perversas. Se olvida de que también hay buenas instituciones y que son necesarias además las instituciones, porque sin instituciones no puede hacerse el servicio al bien y la justicia, no se puede, porque la puede hacer personal, pero no queda en el tiempo ni se hace social. Entonces las instituciones son necesarias para la vida y para la pretensión de bondad, son necesarias, pero las instituciones son ambiguas y por lo tanto tengo que tener siempre atención. Y tener atención es guardar distancia. Y eso es una educación de la subjetividad, en que, como dicen los zapatistas, ¿no? Para nosotros, nada. Para todos, todo. Yo soy parte del todo. Y como parte del todo, merezco una parte. Pero como parte del todo. Pero a nosotros, que hacemos el proceso, nada. Como parte del todo, también me toca. Si todos van a comer bien, yo también, pero como parte del todo, no como beneficio. Si todos van a tener una casa humilde, pero todos van a tener, yo tendré una casa. Entonces, es un lema así tremendo. Pueblo originario. Para nosotros, nada. Para todos, todo. Muy racional. Eso es la creación del nuevo sistema. Y eso ya no es anarquista, porque el anarquista diría, no sé, sin instituciones. Ahora, no se puede decir para todos, todos sin instituciones. Hay que crear las instituciones que produzcan los bienes comunes y que los distribuyan. Los incas tenían sus instituciones anterior a la modernidad. Cuando nacía un niño se le daba un terreno. Y entonces el niño, por su padre, cultivaba el terreno y podía comer. Si y no podía trabajar el terreno, lo podía alquilar y podía vivir. Cuando moría, se redistribuía el terreno. No nacíamos con una partida de nacimiento debajo del brazo y una partida de defunción de hambre, sino que nacían con un terreno. Esa era una institución sabia. No tenemos ese tipo de instituciones tan... Podríamos tener un salario universal. Todos los que nacen tendrán un salario universal mínimo, pero que puedan vivir, no el mínimo. Todos. Y los que trabajan ganan más, pero los que por algún motivo no trabajan pueden vivir. Pero entonces en ese caso también que racionalizar éticamente el nacimiento, no matar a los vivientes de pobres, sino tener menos hijos. Eso se puede. Decir, vamos a tener durante 3 generaciones un hijo por matrimonio. Uy, tan poquito. Bueno,
En 3 generaciones, de 8.000 millones, nos transformamos en 2.000 millones. ¡Uy! La Tierra se hizo grande. Y empezamos a tener recursos. Eso es cultura y es ético. Una cosa es matar después que nace, de pobre, porque tengo 7 y después los 5 se mueren por enfermedad y por pobreza. Eso está mal, pero no tenerlo está bien. En fin, el nuevo orden va a ser distinto, ecológicamente, económicamente. ¿Quién construye eso? 2, 6, 7. Eso es la praxis de liberación. Esta palabra no es para nada nuestra. Marx habla de Befreiungspraxis, praxis de liberación. Horkheimer dice Befreiungspraxis, praxis de liberación. La praxis de liberación propiamente dicha es el momento creativo. Es la praxis que crea el orden nuevo. Se necesita de la imaginación en todos los órdenes. La liberación de la mujer exige ver el nuevo modelo de mujer y por lo tanto el nuevo también modelo de varón, porque ahora la liberación de la mujer se desdibuja la imagen del varón y el varón muchas veces no sabe cómo tiene que ser y es lógico porque se está en un momento del desierto hacia la tierra prometida de la mujer y el varón realmente, cuidado, iguales en los derechos, pero diferentes en muchas funciones. También hay que reconocerles la diferencia. Y así los adultos mayores, y así las culturas originarias, y así los obreros en el capitalismo y todos los tipos de sistemas tienen una negatividad y por lo tanto una víctima y un tipo de liberación distinta. No hay una sola. Pensamos un poco que la liberación del proletariado liberaba todas las victimaciones. No, el proletariado no sabía nada de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque como proletario era también el producto negativo del capital y había negado su comunidad anterior y la ha olvidado. Y ya no es su cultura, ahora tiene una cultura obrera, urbana, empresarial, explotada. Pero un indígena o un pueblo originario tiene otra experiencia del mundo, de la cultura, y el obrero no la tiene. Después de 3, 4, 5 generaciones de obreros en Londres, ¿qué saben lo que era el mundo campesino? Nada, no era el único sujeto transformador de la historia. Marx en esto planteó la cuestión central, pero hemos visto que hay que revisar ciertas cosas. El actor colectivo, no digo el sujeto histórico, es el pueblo. Y el pueblo son las víctimas de todos los sistemas. Como dice Gramsci, el bloque social de los oprimidos es una cosa muy distinta. La praxis de liberación no tiene entonces solo como sujeto individuos, tiene al pueblo, no a los ciudadanos, al pueblo, que es, bueno, yo creo que ya hemos avanzado bastante. Además, es también una categoría semita, no es griega, no es el laos griego, no es el demos griego. El demos griego era el 10% de la población, los esclavos no eran parte, las mujeres tampoco, los niños, los extranjeros, era nadie casi ciudadano griego. Queremos que era una democracia. ¿Qué va a ser? Una oligarquía horrible. Porque eran todos los libres, pero esos eran poquitos. Y decimos, la democracia nació en Grecia. ¿Qué van a hacer? Está por nacer. La democracia significa realmente un pueblo liberado en todos los sistemas. Miren, la mujer no era parte del demos en Grecia, tan simple como eso. Con eso el 50% estaba fuera. Los esclavos no eran, los europeos tampoco, o Europa era el norte, Macedonia, eran bárbaros, no eran.
y así todo, ¿no? Entonces, praxis de liberación a muchos niveles. Y como es hora, los dos numerales que quedan es uno, el etos de la liberación. O es decir, etos en el sentido griego, en este caso de la palabra, es el carácter de aquellas actitudes que yo tengo ante lo real, del sujeto. Entonces, es un etos de valentía. Hay que arriesgar muchas cosas. De justicia. Es un etos de prudencia, de sabiduría, pero consensual. Y en fin, lean un poco en qué consiste esa subjetividad que debe afrontar la realidad. Cuando me eligieron de rector, me dijeron, usted es muy valiente porque pone en cuestión todo su prestigio, si tuviese alguno, metiéndose en un lío, porque estaba brava la cosa. Le dije, no, mire, no soy valiente, tengo un miedo bárbaro. Estoy más asustado que un ratón ante un gato. Pero no puedo hacer otra cosa. Me lo han pedido y lo voy a hacer como un servicio. Y ahí sí me meto. Y lo hicimos. Y lo hicimos. Tienen problema porque le están escatimando los fondos que conseguimos. Pero Hidalgo también debió temer cuando se lanzó. ¿Cómo no va a temer? Todo ser humano teme. Pero no podía echarse atrás, porque como les digo, le hubiera pesado más en su vida la recriminación de su conciencia ética que le decía, mira, eres un traidor a tu conciencia y a tu gente, que no pudo echarse atrás. Y eso es parte de ese etos liberador. Son los seres humanos por excelencia. Ahora, ¿por qué? Bueno, ya pasaríamos a otras razones más profundas. ¿Por qué la historia pide que los más grandes sean los que deban dar su vida por aquellos que debieran darlo todos? Y si todos lo dieran, pues no habría necesidad de darla, porque no habría esas injusticias. Pero hay muchos que se cobijan en la cobardía y en la complicidad, dejan que se acumulen las aguas y después se vienen abajo y destruyen todo, pero no hicieron nada para impedir que se fueran acumulando. Hoy estamos en una situación tétrica. Realmente se está instalando una dictadura. Tenemos un miembro de la Suprema Corte de Justicia que los propios abogados dicen inepto. ¿Y por qué es miembro de la Corte? Porque es compadrazgo, pero no compadrazgo personal, es ocupar todas las instituciones del Estado en una línea. ¿Quién podrá salvarnos? De eso sí que ya es una dictadura perfecta. Porque Vargas Llosa cuando habló no era de los medios de comunicación solo, era de todo. Y estamos viendo que la procuradora tiene que ver con Televisa, y Televisa tiene que ver con el presidente tiene que ver, y entonces es una maraña que cómo la afrontamos. Estos temas son reales, no son abstractos, en este caso son concretos. Y de ahí la deslegitimación de eso se va dando y la relegitimación se va a comenzar a dar de a poco. Tengo esperanza, porque estamos vivos, pero a riesgo de muchas cosas. Sigamos.